Ya chicos, estamos al aire. Le vamos a dar la bienvenida a toda la gente que se conecta, la bienvenida a nuestros profesionales y mientras Ingrid hace una introducción del tema de hoy día, nosotros vamos a compartir en nuestros grupos, en nuestras páginas, el video. Adelante Ingrid. Muchas gracias. Bueno, les doy un afectuoso saludo a todas y a todos y a todes, como dije el lunes, ya en este día frío y lluvioso que nos convoca nuevamente para poder hablar de un tema muy interesante y que esperamos que sea eh, un tema en el cual todos podamos aprender, ¿ya? Que se trata del abuso sexual infantil. Es un tema que quisiéramos que no existiera, pero que sí ocurre en nuestra sociedad y en realidad en el mundo entero, ¿ya? Cuando hablamos de abuso sexual infantil, hablamos de una transgresión y una vulneración grave de los derechos del niño en relación a cuando eh, son atacados, por decirlo así, cuando hay abusos de poder respecto a un niño, niña y adolescente, y donde su cuerpo, ¿cierto?, es tocado o manoseado por adultos inescrupulosos. Me gustaría usar otro vocabulario, pero por respeto a ustedes no lo voy a hacer. Pero es una de las vulneraciones más graves y uno de los delitos que también dejan bastante que desear y que dejan huellas y traumas de por vida. Pero sin embargo, igual existen instancias en las cuales uno puede acudir a instancias y a profesionales para poder reparar esta experiencia traumática y la idea es poder, ojalá, detectar a tiempo cuando un niño está siendo transgredido en la esfera de la sexualidad, cuando está siendo víctima de abuso o de violación, que si bien es cierto, ambos conceptos tienen una connotación distinta en términos jurídicos, en términos legales, porque es un delito que se connota de distinta manera. La violación es cuando hay penetración y el abuso sexual es cuando se transgrede la esfera de la corporalidad, cuando los niños son tocados en sus partes íntimas, ¿ya? Pero a mi juicio y a mi experiencia profesional, ambos episodios, ambas experiencias traumáticas dejan traumas bastante significativo y experiencias dolorosas que idealmente eh, entre más a temprana tiempo se pueda abordar y se pueda reparar, mejor pueden ser los resultados para una futura vida y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en su vida adulta, ¿ya? Por lo tanto, este es un tema que yo creo que nos toca a todos y que debemos estar atentos con los niños que están a nuestro alrededor y también tomar acciones para poder protegerlos y no silenciar eh, cuando presenciamos episodios o nos enteramos de episodios relacionados con esta temática. Eh, Esperamos ahí, bueno, con Fernando, ¿cierto? Desde el área también psicológica, compartir con ustedes algunas características, algunos perfiles y algunos indicadores también que pudiesen darnos señales cuando un niño, niña, adolescente pudiese estar siendo afectado en la esfera de la sexualidad, ¿ya? Así que doy, bueno, la bienvenida a este espacio y una vez más agradezco la oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, gracias Ingrid por la introducción al tema. Darle la bienvenida a quienes se están conectando, a quienes nos están saludando a través de redes sociales. Darle la bienvenida a la Anita, que es nuestra intérprete de lengua de señas.
a Fernando, nuestro psicólogo y psicoterapeuta, a Ofelia, activista por la infancia, que bueno, el programa es una decisión que hicimos las dos de sacarlo a través de las redes sociales. Y obviamente agradecerte a ti, Ingrid, por apoyarnos con este tema. Así que, Ofe, ¿quieres decir algo antes de que empecemos a interrogar a nuestros profesionales? No, hacer una introducción, no, porque ya la hizo Ingrid de muy buena manera. Eh, Ella es experta en el tema, mucho más que nosotros. Esperemos que sea un programa educativo, que la gente tome interés en él y vamos, pongámosle ganas nomás. Bienvenidos a todos. Anita, bienvenida. Bienvenido a nuestros amigos de la comunidad sorda y vamos con el programa. Bueno, vamos a empezar, ya Ingrid lo dijo, la diferencia entre una violación y un abuso sexual, que son temas que muchas veces se confunden, pero yo creo que aquí primero vamos a abordar el tema con nuestro psicólogo y a ver si él nos puede ayudar. Me imagino que deben existir entre los abusadores características que a uno como mamá o como ciudadano te den indicios de que esa persona puede ser un potencial violador o abusador de menores. ¿Existe algún Sí, patrón? mira, en ese sentido, la experiencia de trabajar con niños que han sido víctimas de vulneración me ha mostrado es que lamentablemente no hay una categorización del agresor. Uno imagina que puede ser como un monstruo y que de alguna forma uno pudiese darse cuenta que una persona puede o no agredir de un niño, niña o un joven, pero puede ser cualquier persona en el fondo. Son personas que están cercanas a los niños, que pueden llevar vidas normales, que puede que nadie sospeche de que pueden ser agresores sexuales y terminan agrediendo y generan ese tipo de conducta. Entonces, decir que hay un perfil para las personas que agreden es complejo. Puede ser cualquier persona, puede ser un miembro de una iglesia, un profesor, un médico, un papá, un hermano, es súper variado, no hay como una tipificación. Sí, cuando hay personas que son pedófilos y que tienen un interés sexual o cosifican o ven como un objeto sexual a los niños. Ahí sí se podría hacer una categoría, creo yo, se podría de algún modo tipificar a ese tipo de agresores, pero puede ser cualquier persona, ¿no? Puede cualquier persona ser un agresor de niños. Eh, Cuando lamentablemente ocurren hechos de violaciones o abusos deshonestos o abusos sexuales, las marcas que quedan en las víctimas son grandes. Y no hablo de marcas físicas, porque ya sabemos que las marcas físicas se curan con el tiempo. Pero las marcas que te quedan psicológicamente, las marcas que te quedan en el alma, esta cuesta mucho. Y creo, y me atrevo a decirlo, de que no son marcas que se borren alguna vez. Con terapias se puede ayudar, claro, se puede ayudar a la víctima quizás a sobrellevar el dolor, a sobrellevar la rabia, la pena. Pero según tu área, Ujú. ¿qué es lo más aconsejable? O sea, conozco muchos casos muy cercanos que no creemos en los psicólogos. Entonces es súper difícil cuando se es víctima de un delito como este, acercarse a un psicólogo y contarle, o sea, porque en el fondo tú decís, ¿qué le va a importar a él Ujú. lo que yo estoy sufriendo? Entonces, ¿cómo abordas el tema tú con una víctima y le decís, no, ¿sabéis qué? O sea, sí es bueno que vayas con el psicólogo, sí es bueno que conseguir una terapia, porque es difícil, como víctima es difícil. Sí,
Bueno, en ese sentido es súper entendible que para las personas que viven situaciones de vulneración sexual sea difícil hablar del tema. Es un tema que es doloroso, tal cual como tú señalas, genera mucho daño, genera mucho dolor en las personas y por ende es algo que uno tiende a evitar o prefiere evitar. Eh, Eventualmente, cuando se realiza un proceso terapéutico, lo primero que uno intenta construir es un vínculo terapéutico. ¿A qué me refiero con esto? A que el espacio sea un espacio de contención, un espacio seguro, un espacio cálido, en donde, en este caso, el niño, niña o joven puede ir sintiendo que de manera paulatina, si es que quiere, puede acercarse a la experiencia de vulneración que vivió. Tampoco la idea es revictimizarlo y ir de manera directa a buscar un relato. Sí hacerle entender que uno sabe por lo que está pasando, dependiendo del ciclo evolutivo que tenga. Un niño, obviamente, a través del cuento, de las metáforas, se puede ir de algún modo posicionando el tema, pero uno busca primero generar un espacio de contención y confianza. Una vez que ese espacio de contención y confianza se da y estos chicos pueden volver a confiar en el mundo adulto, porque acá hay una transgresión que les hace perder la confianza en quienes debían cuidar muchas veces. Entonces, una vez que eso se logra construir, se empieza a generar un proceso que tal cual como tú decías, intenta que la persona pueda mirar hacia atrás y sentirse de un modo distinto en relación a lo que vivió. Nunca lo va a olvidar, probablemente va a ser algo que va a estar siempre en su historia de vida, pero puede hacer o de algún modo puede sentirlo de un modo que ya no sea tan tremendamente abrumador. Y ese es un poco el trabajo eh, que se desarrolla con víctimas de vulneración sexual. Fernando, te hablo como víctima, no como la locutora ni como la activista, como víctima. Ujú. ¿Por qué los psicólogos, cuando uno va, justamente por este caso, siempre te dicen que tienes que enfrentar a tu agresor? Eh, Mira, entiendo que un poco me estás hablando desde tu experiencia. No sé si todos los psicólogos lo hacen de la misma manera, no sé si todos los psicólogos trabajan el abuso sexual de la misma forma. Eh, yo creo que eso va a depender muchas veces si eres un niño y estás en una relación de dependencia y de asimetría en el poder, enfrentar a tu agresor puede ser tremendamente, eh, una, te puede exponer demasiado a violencia, a un montón de cosas. Entonces, yo creo que todo va en el caso a caso y cada proceso terapéutico es un mundo de diferencia. Se necesita estar muy atento a las necesidades de cada persona. Van a haber personas que a lo mejor van a decir, yo no quiero denunciar. Van a haber otras personas que a lo mejor van a decir, yo sí quiero denunciar porque quiero que esto tenga una reparación social, que como sociedad hagan algo con quien me vulneró y que en el mejor de los casos se vaya preso. Entonces cada persona va a necesitar algo distinto. Sí, lo que yo en algunas ocasiones he hecho en procesos terapéuticos es disminuir el poder que el agresor tiene. Muchas veces los agresores, a través del poder, a través de la amenaza, a través de la coerción, a través de la seducción, a través de entregar objetos, regalos, van de algún modo generando dinámicas de poder en donde someten a los niños o a los adolescentes para poder ir de alguna manera perpetuando las vulneraciones. Entonces, yo trabajo desde esa lógica de poder disminuir ese poder y que el niño sienta que puede de alguna manera poder defenderse después ante alguna nueva situación de agresión, porque podría haber hecho algo. Pero muchas veces también sienten culpa por no haber contado antes, por no haber hecho algo, por no haberse defendido, pero también hay que entender que de qué manera uno se puede defender ante un adulto que tiene un poder distinto y un conocimiento de la sexualidad que un niño no tiene. Entonces, no sé si con eso voy respondiendo un poco tu pregunta. Me imagino que algunos psicólogos en algún Sí. momento plantearán eso, frente a tu agresor como el no. Depende también de dónde mire el proceso terapéutico y la orientación psicoterapéutica que tenga, pero va a depender del caso a caso, creo yo, no es una norma.
Porque yo te preguntaba, porque yo fui con 3 psicólogos diferentes, y claro, en la primera sesión te hacen hablar prácticamente así como obligándote, y es difícil cuando tú no tienes confianza con una persona. Pero ya en la segunda sesión tienes que enfrentar a tu agresor. Y yo quedaba así como, no. Y quizás a esta altura de mi vida no es porque le tenga miedo, sino es porque existe más gente detrás de esa persona, que no tienen la culpa. Existe gente a la que me siento en la obligación de proteger. Entonces no voy a hablar ni lo voy a enfrentar. Entonces, en el fondo también uno con todo eso tiende a sentirse culpable, ya aparte de que socialmente muchas veces te hacen sentir culpable porque te dicen, y uno lo ve, y yo creo que la misma sociedad lo ve, o sea, nosotros lo vemos mucho más por ser activistas, pero es el hecho de que, pero tú lo provocaste porque estabas con un short muy corto, porque te pusiste un top donde se te marcaba, no sé, las pechugas, o porque andáis con falditas cortas. Entonces siempre uno de ser la víctima, después tú como que pasas a ser la que estaba provocando, en este caso al violador. Entonces eso yo creo que también es un estigma que como sociedad tenemos que sacar, porque no es así. O sea, yo soy dueña de mi cuerpo y me puedo poner un short y me puedo poner un top o lo que se me dé la gana, y no estoy provocando a nadie. O sea, una chiquita de 3 años, 4 años, un bebé, o aunque tenga, no sé, 9 años, 11 años. ¿A quién voy a provocar si a los 11 años todavía ni se te desarrolla el cuerpo? Comparto lo que tú dices, yo creo que nada justifica una agresión sexual, ni a un adulto, ni a un niño, ni a un adolescente, ni a nadie. O sea, no es algo que sea válido y justificable bajo ningún punto de vista. Y creo que desde esa perspectiva, eh, los procesos terapéuticos son como trajes a la medida. En el fondo es como si uno fuese un sastre, o se puede hacer ese uso de metáfora, en donde cada proceso tiene que ir adecuado a la experiencia de vida de cada persona y también a lo que necesita. Obviamente, como nada justifica las agresiones, muchas veces los programas de reparación, en todos los casos, se hacen denuncia o se busca que se haga una denuncia porque entendemos que hay un delito y como es un delito debe ser expuesto ante la entidades pertinentes para hacer un juicio por aquello, independiente del resultado. Pero creemos que es un delito y como delito tiene que denunciarse. Pero en relación al tema del proceso terapéutico, claro, se va trabajando todo eso, se trabaja los sentimientos de culpa, los sentimientos de vergüenza, las sensaciones de asco quizás, eh, todo lo que la persona pueda traer al proceso terapéutico va siendo abordado. Yo en lo personal creo que hay que ser muy cuidadosos en los procesos terapéuticos con personas víctimas de vulneración de imponer algo. ¿Por qué? Porque ya ellos le impusieron algo, los obligaron a hacer algo que no querían hacer y que nosotros como terapeutas repliquemos ese tipo de dinámica, creo que es muy complejo. Yo no me atrevería a decir que hay que insistir en que alguien enfrente a su abusador o que haga alguna cosa si con eso no se siente cómodo. Yo creo que en el proceso de terapia con personas víctimas de vulneración, la idea es que la persona se sienta cómoda y desde esa comodidad y seguridad se reapropie de su cuerpo, se reapropie de sus emociones y se vaya reapropiando de su vida. Ingrid, tú como Sí, asistente social y el mismo hecho de la experiencia que tienes en esta área, me imagino que has trabajado con muchas víctimas de abuso sexual. ¿Cómo llegan a ti estas personas, las víctimas? exactamente. O sea, ¿cómo se puede, Bueno, cómo el sistema ayuda en la reparación de las víctimas? Porque, o sea, generalmente ir a un psicólogo es caro, pagar una terapia es cara, y sabemos que la terapia no es una sesión o 2 sesiones, sino que son muchas para poder mitigar el dolor que lleva una víctima
Y no estamos hablando de sanar, estamos hablando de poder vivir con ese dolor. Pero, ¿cómo ayuda el gobierno, el Estado? No sé, hay programas para, pero que realmente sirvan, o sea, que la víctima sí se sienta realmente acompañada en el proceso, entre que denuncia, que se comprueba, porque es un proceso súper largo. Las denuncias, se va Exactamente. investigando, se comprueba la violación y todo el tema. Y que llega a tus manos. Entonces, ¿cuál es el Bueno, proceso reparatorio que hay ahí en este caso? yo de mi experiencia y también un poco como lo planteaba el lunes, ya respecto al maltrato infantil, en relación a lo que es abuso sexual, evidentemente siempre quedan tareas por hacer, siempre las respuestas que uno espera debieran irse mejorando más cada día, pero desde lo que hay y desde lo que yo he transcurrido en mi experiencia profesional y personal, tiene que ver con los diversos proyectos de los cuales yo he participado laboralmente, ¿ya? Y que tienen que ver con la composición de un equipo multidisciplinario que apoye a la intervención para poder reparar el daño, para poder resignificar esta experiencia traumática. Como bien decías tú, Patti, ya quisiéramos que ningún ser humano, ningún niño, niña y adolescente viviera una experiencia de esta índole, pero claramente son experiencias que nos marcan para el resto de la vida. Pero cuando uno logra hacer un proceso, ya sea terapéutico, de acompañamiento, con equipos profesionales que logren de alguna manera resignificar esa experiencia traumática, eh, no existe la pastilla ni la varita mágica para poder borrar lo que vivieron, pero sí aprender en conjunto a desenvolverse en la vida con ese dolor, pero con ese dolor que después se transforma en una cicatriz. Ya no es la herida inicial. Cuando uno está recién, y siempre doy como esta metáfora y como el ejemplo, cuando tú te cortas con un cuchillo y te provoca la herida, te queda el dolor cuando te cortaste, sale sangre, probablemente la herida va a depender del porte del cuchillo, del filo del cuchillo, ¿cierto? ¿Qué tan profunda puede ser? Si tú te dejas esa herida así, sin curar, sin limpiar, sin sanar, esa herida lo más probable es que se infecte. Y si se infecta, la cicatriz va a quedar muy fea. La cicatriz va a sellar por encima, pero por debajo va a seguir estando esta materia, esta pus que nos provoca dolor, que es como una espina metida en el alma, es como una espina metida en lo más profundo de nuestro ser. Pero si esta herida nosotros la curamos, la sanamos, la desinfectamos, probablemente la cicatriz que nos quede, ¿cierto? Va a ser una cicatriz lo menos fea posible, pero no por eso va a desaparecer. Cuando uno vive experiencias traumáticas tan dolorosas como en la esfera de la sexualidad, estas cicatrices y estas heridas es importante sanar. Y en el caso de los niños y niñas y adolescentes, que es lo que nos convoca ahora en respecto al abuso sexual, es una vulneración de derecho grave y hay que denunciarlo, ¿ya? Hay que denunciarlo y existen programas para poder derivar a estos niños donde el Estado pone a su servicio y a su disposición equipos multidisciplinarios gratuitos. Ahora, insisto, cada uno tiene una experiencia distinta. Ustedes, por ejemplo, el lunes hablábamos de las OPDs que no habían tenido una buena respuesta, o equipos profesionales que no nos dan una buena respuesta, o psicólogos que abordan a lo mejor la terapia, como decías tú, Patricia, diciéndote que tienes que enfrentar a tu abusador. Va a depender mucho del equipo profesional, pero mi experiencia ha sido que este equipo profesional otorga y brinda proceso, primeramente,
de acoger, de contener, no cuestionar, nunca juzgar, porque un niño nunca va a ser el responsable de haber vivido una situación así. La responsabilidad siempre son los de los adultos. Y ojo también, hay muchos niños que a veces tienden a normalizar ciertas situaciones. Generalmente la estadística nos dice que los abusos sexuales se dan dentro de la familia. Y eso a veces son mucho más graves, son como silenciosos. Uno siente o piensa que un abuso sexual o una violación es cuando poco menos tú vas caminando en la calle, alguien te agarra, te abusa, te viola. Pero a ese agresor probablemente tú no lo vuelvas a ver más si es que no se hace justicia, lo pillan y después tienes que ir a juicio y lo puedes volver a ver la cara, si es que. Pero cuando el abuso sexual es al interior de la familia, eso es mucho más fuerte, es súper potente, porque no solo se provoca un quiebre y una experiencia traumática en el niño, sino que a nivel familiar. O sea, hay padres que abusan de sus propios hijos, hay tíos que abusan de sus sobrinos, y eso es súper difícil, y principalmente aún más difícil cuando al niño no le creen. Cuando al niño no le creen, cuando desvela una experiencia o un episodio de abuso, eso es súper lamentable. Nosotros a nuestros niños siempre tenemos que creerle. Ellos jamás van a inventar una situación respecto a la esfera de la sexualidad. Ellos no saben, muchas veces, bueno, y dependiendo de la edad, obviamente, más pequeñito, no saben lo que es un pene o no saben lo que es una vagina, porque en realidad los abusos sexuales se dan en distintos sexos. Hay mujeres que también abusan de niños. Se ve más en los hombres porque además penalmente se puede demostrar. En el caso de las mujeres, desafortunadamente no se puede demostrar porque no hay penetración con el pene, pero hay penetraciones con otras cosas, ¿cierto? Están las manos, están los dedos, están las lenguas, están los objetos. Y disculpen que sea tan explícita, pero esa es la realidad. Entonces, cuando los niñas llegan a nuestros programas, como les decía el lunes, mi experiencia ha sido en distintos proyectos en donde he trabajado con niños en vulneración extrema. O sea, niños que han sido abusados, niños que han sido violados, niños que han sido víctimas de explotación sexual infantil, niños que yo he visto porque me ha tocado acompañarlos al Instituto Médico Legal para contratar lesiones, desgarrados. Y eso es algo que ojalá nunca sucediera. Pero si reciben la contención, si reciben el apoyo, si vuelven a creer en un ser humano que efectivamente se preocupe por ellos, que sea incondicional con ellos y que no les vaya a hacer daño, los niños pueden volver a confiar. Pero es un proceso largo y como decía Fernando, es un proceso que tiene que ser a la medida, porque no todas las personas somos iguales, no todos los niños, niñas y adolescentes son iguales, cada uno tiene sus plazos, cada uno tiene sus tiempos y hay que aprender a conocerlos. Por eso es súper importante el vínculo que uno hace con ellos, sobre todo en el sentido de hacer justicia no solo en lo legal, sino que justicia en el sentido de que ellos no se merecen haber vivido lo que vivieron. Pero si lo vivieron, tenemos que ver cómo caminamos de ahí para adelante, cómo enfrentamos esta situación y que ojalá, si ellos, por ejemplo, en el contexto de explotación sexual, pueden evitar que otros niños se vean involucrados en esta temática, puedan también ayudar desde su experiencia y no arrastrarlo a participar a veces de redes de explotación sexual infantil. Porque no tienen conciencia, pero hay que estar ahí para poder lograr hacer un cambio, para poder lograr aportar a que estos niños sean niños, vivan una infancia. Ojalá felices.
Fernando, ¿cómo se aborda el tema con la familia cuando un niño o un adolescente se acerca a ti y te dice, no sé, que alguien lo tocó, que alguien le dio un beso con lengua? ¿Cómo, Sí, mira, cómo lo enfrento yo como mamá o cómo lo podría enfrentar, no sé, si es que para las personas que tienen nana a cargo de los niños, ¿cómo se enfrenta una situación así? Beneficiando yo al creo niño, obviamente. que la develación de una situación así es un impacto para cualquier persona que la reciba, para profesores, para familiares, para personas que estén al cuidado de un niño, es como un balde de agua fría. Yo creo que nadie se lo espera, a pesar de que todos sabemos que ocurren este tipo de vulneraciones, nadie lo espera y nadie, o sea, yo creo que es súper complejo saber cómo reaccionar ante esa situación. Lo que sí creo que se pudiese hacer es como dar credibilidad. En el fondo es escuchar, acoger, por muy doloroso que pueda ser la situación, tratar de dar credibilidad y no culpar al niño. Y también no hacer preguntas como demasiado invasivas. Yo creo que, claro, ahí en ese momento todas las personas queremos obtener mayores detalles, saber bien qué fue lo que pasó, que digan que lo hizo, poder quizás como obtener la mayor cantidad de datos. eh, Hay que escuchar a los niños, escuchar lo que quieren decir, escuchar de la forma en que lo expresan y, como decía anteriormente, tratar de contener y facilitar esa expresión, no clausurar la apertura de su relato, no tener quizás reacciones que hagan que el niño se asuste o que diga esto es malo y yo hice algo malo, tratar de favorecer el que hable. Y en términos de la intervención a nivel familiar, como decía, esto es un trauma que se instala en todos los ámbitos, a nivel social, a nivel familiar, a nivel individual. Obviamente una mamá o un papá que recibe una develación, yo creo que lo primero que debe sentir es mucha culpa. ¿Dónde estuve yo? ¿Por qué no protegí? ¿Por qué no cuidé? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Por qué confié en tal persona y ocurrió esto? Yo creo que hay un montón de cuestionamientos que se generan. Entonces, de ahí es súper importante el realizar un trabajo interdisciplinario, como decía Ingrid, y en el fondo trabajar con la familia, con trabajadores sociales que sean terapeutas familiares y que puedan de algún modo ir trabajando la sensación de culpa que queda a nivel familiar y, y transitar desde una culpa hacia una responsabilización y poder sostener a este niño en todo lo que va a requerir. En el fondo, eh, la sexualidad es parte del ser humano y cada vez que una persona que vive una agresión sexual tiene que acercarse a una experiencia sexual, probablemente va a revivir, va a reeditar esa situación de vulneración. Entonces ahí tiene que estar la familia muy atenta para ir educando en términos sexuales, para ir mostrando qué es una sexualidad sana, cómo se puede vivir una sexualidad de una forma sana y lejos de una sensación de estar siendo agredido o de convertirse en un agresor. Entonces yo creo que eso es un poco el abordaje o lo que yo creo que se podría hacer en esos casos. Mira, por acá nos preguntan, dicen, doctor, ¿y qué pasa con los familiares de la víctima? ¿Cómo enfrentan la familia? Porque, por ejemplo, ya, un matrimonio, papá, mamá, hijos, eh, ¿cómo lo enfrenta? No sé. Si fue el tío, ¿cómo lo va a enfrentar el papá? ¿Cómo el papá va a enfrentar el saber que su hermano o su papá, porque muchas veces son los abuelos también los abusadores? ¿Cómo enfrenta la familia eso de saber que alguien que se supone tenía que amar a tu hija tanto como uno abusó de alguien inocente? La familia, o sea, ¿cómo se vuelve a reconstruir la familia después de esto? Micrófono. El micrófono.
¿Me escuchan? Los Activa el escucha micro. Ahora Fernando. sí, Ahí sí. ¿Ahora sí? ahora sí, Ya. sí. Se me pasó a activar el micrófono, disculpen. Eh, claro, muchas veces las familias se quiebran tras la develación de una vulneración. Las familias se dividen, se generan conflictos, muchas veces incluso se generan bandos de quienes creen y quienes no creen al niño, o a la niña, o al joven que está haciendo la develación. Entonces se genera un impacto. Muchas veces el poder reconstruir o juntar nuevamente a esas familias es un proceso que se va a dar con el tiempo y con el que se pueda integrar la situación de, de vulneración. Una vez que se hace el proceso, yo creo que ahí recién se puede empezar a pensar en que la familia pueda hablar de la situación que ocurrió y que puedan darle algún tipo de vuelta y que los vuelva a unir. Pero eh, el primer impacto es el quiebre, es no querer ver más a la persona y también uno eso lo sugiere. Uno de los procesos terapéuticos sugiere que el niño no tenga contacto con el agresor porque puede generar un retroceso, porque puede generar que el niño, niña o joven tenga recuerdos de lo que vivió, tenga sensaciones asociadas a lo que vivió y eso hace que el proceso retroceda enormemente. Entonces, muchas veces lo que nosotros sugerimos es que se realicen medidas cautelares que impidan el acercamiento de ese adulto o de ese agresor al niño hasta que termine su proceso terapéutico. Y me imagino que también a la familia influye un poco y opera de la misma manera. Ingrid, esto va para ti que tú manejas un poco más lo que es como la parte legal. No sé si pasará en todas partes del mundo, pero acá en Chile eh, el tema de verdad que cuando tú haces una denuncia por violación, uno va primero a Carabineros o a la PDI, cuentas lo que te pasó. Después tienes que ir al Instituto Médico Legal si estás en Santiago o al Hospital Central si estás en provincia. Vuelves a contar todo. Después cuando pasa al proceso judicial tienes que volver a contar todo. Entonces el, no existe otra forma. Porque yo sabía que había un proyecto que se llama No me preguntes más, que era de grabar todo este tema para no estar constantemente pidiéndole a la víctima y que tuviese que relatar nuevamente todo lo que ya vivió. Porque es difícil, o sea, es difícil ya vivirlo, contárselo a la mamá o al papá o dependiendo de quién uno le tenga confianza. Llegar a Carabineros eh, y tener que contar la misma cuestión 4, 5, 6, 7, 10 veces. Entonces creo que ya la contáis 2 veces, 3 veces y no queréis seguir hablando. Del proceso, a mi parecer, y que por muchos años este proyecto que bien mencionas tú, Patricia, de el relato único, que la idea era que el niño pudiese declarar solo en una oportunidad y que fuese grabado y ese video exponerlo ante un juicio. Ahora, no todas las causas ni todas las denuncias llegan a un juicio, lamentablemente. Sobre todo en abuso sexual. No quiero ser pesimista en esto, pero a veces es súper difícil demostrar el abuso sexual, sobre todo en menores de 3 años, 5 años, ¿ya? Pero siempre hay que insistir. Y claramente el tener que declarar 1, 2, 3, 200.000 veces provoca retraumatización en los niños, porque tienen que recordar una vez y otra vez y otra vez lo doloroso que les tocó vivenciar. Pero ahí, por ejemplo, juega un papel importante
el que estén en un proceso reparatorio, en que estén apoyados por profesionales, psicólogos principalmente, bueno, y trabajadores o asistentes sociales para poder también ahí apoyar a las familias, porque es la familia la que también tiene que contener a ese niño, ¿ya? Y poder de alguna manera seguir avanzando y no retroceder. Pero lamentablemente los procesos judiciales aún en Chile son así. Es más, incluso hay casos en los cuales a mí me ha tocado ir a declarar, donde la denuncia se ha hecho, no sé, 4 años atrás, 5 años atrás, y se hace todo el proceso de la etapa investigativa, ¿cierto? Donde recogen todos los antecedentes para poder comprobar los hechos, pericias, evaluaciones, y resulta que después de transcurrido 4 años, hacen el juicio. Y es volver a revivir. Pero si hay un proceso terapéutico, créeme que ese apoyo es mejor que esté a que no esté. Porque los va a pillar mejor parados. Probablemente sí, van a recordar, les va a dar pena, pero como les decía adelante con el ejemplo de la herida, van a mirar, pero van a mirar la cicatriz. Ya la pus y la materia, eso que nos hacía mal, no va a estar. Pero la única forma de poder ir también mejorando esto y parte de la reparación para las víctimas es que se haga justicia, que ellos por lo menos sepan que van a pagar por lo que hicieron. Y si no, van a evitar que a otras víctimas les pase lo mismo. Les puedo compartir un caso de una chica que fue abusada por la pareja de su mamá. No voy a dar nombres ni nada porque cada caso queda de confidencialidad. Y esto se hizo la denuncia. Probablemente el agresor tenía conocidos en investigaciones de una ciudad X y no le tomaron la denuncia. La señora y la mamá insistió igual porque afortunadamente era una madre que sí dio credibilidad a los hechos, sí creyó en su hija e inmediatamente la alejó al agresor de su grupo familiar. Y la niña inició su proceso terapéutico acá en Santiago. Y después de un año aproximadamente, nos contactan la Fiscalía de la Ciudad X porque resulta que había más víctimas del mismo agresor y querían ver la posibilidad de que si esta chica podía declarar lo que a ella le había pasado, identificar si era el mismo agresor. Y nosotros, como profesionales intervinientes, créanme que igual a veces nos da susto cómo pueden reaccionar los niños frente a una situación así. Porque como decía bien Fernando, a veces volver a ver a su agresor o tener como contacto o escuchar de él remueve muchas cosas, remueve mucha experiencia traumática. Pero esta chica ya tenía proceso, ya una adolescente. Y ella dijo, sí, yo quiero declarar. Y quiero declarar porque quiero que se haga justicia. A mí no me creyeron, a mí no me escucharon, pero yo no quiero que a ninguna otra niña le pase lo mismo que me pasó a mí. Fue a declarar y eso la fortaleció mucho más todavía. Pero cuando iniciamos el proceso con ella, obviamente, como dice Fernando, nosotros no pretendemos que ella nos cuente, nos relate qué pasó, cómo le pasó, qué le hizo, por dónde se lo hizo. No. Pero después ella solo empieza a verbalizar y a votar, a vomitar, digo yo, todo
todo esto malo, todo esto feo. Y ahí ella, y a lo mejor ahí, Patti, no sé si te hará sentido, ella fue capaz, a lo mejor, porque esto de enfrentar a su agresor no tiene que ver con que tú lo tengas así presente, que lo tengas a la vista. Tiene que ver con enfrentar a su agresor, mostrándole el daño que ha hecho en la vida, el daño que le hizo a ella, lamentablemente le volvió a hacer daño a otras niñas más. Y su testimonio iba a servir para que este tipo terminara preso y no siguiera haciéndole daño a más niñas. Entonces, es cierto, a lo mejor la respuesta desde las denuncias, desde cómo se llevan los procesos judiciales, los tribunales, el Ministerio Público, no son lo esperado, pero siempre es mejor hacer que no hacer. Siempre es importante hacer justicia, ojalá de 10, las 10, pero si de las 10 es una, ya valió la pena. Siempre vale la pena. Eso puedo decir. Ingrid, las denuncias por delitos sexuales prescriben. Sí. Se supone que ahora no. ¿Cómo? Ahora no prescribe. Tú puedes hacer una denuncia de abuso sexual que haya pasado años atrás. Ahora, el tema es, dependiendo de la cantidad de años, si eso se judicializa en términos de abrir una causa o bien queda como antecedente de que esta persona fue un agresor o un violador. Pero va a depender, ahí en términos como legales, los años no los manejo bien. Que tiene que ver, así como modo de ejemplo, con los abusos sexuales en la iglesia, con los curas. Hay mucha gente que nunca se atrevió a denunciar. Y cuando salió el caso de Caradima, se empezaron a hacer denuncias, y no tan solo de ese cura, de muchos otros curas más, y de muchas personas ya adultas que fueron capaces de atreverse a decir, a mí también me pasó, y lo denunciaron. Porque senta el precedente, y de alguna manera eso permitió, con todo el escándalo, abrir los ojos y decir, chuta, en la iglesia también hay violadores, también hay pedófilos, como en distintas áreas también, como decía Fernando. O sea, hay profesores en los colegios que abusan de niños, porque abusan de su poder además, porque como están en una situación de mayor jerarquía, por decirlo así, abusan de su poder. ¿Y qué hace un niño frente a una autoridad como un profesor, como un cura o un médico? O sea, yo les podría dar toda la noche miles de ejemplos. Y lamentablemente hay niños que vuelven a ser revictimizados y vuelven a ser abusados. Tuve otro caso de otro niño, disculpen que sea tan... pero en mi cabeza tengo muchos recuerdos de experiencias relacionadas a esto y que me impactaron por lo demás. Un niño que había sido abusado en su infancia por el padrastro, que eso es súper potente también cuando los niños son abusados por personas de su mismo sexo. Es súper fuerte. Y terapéuticamente hablando también es súper complejo, porque ahí, bueno, el Fernando podría a lo mejor apoyarme, que a veces cuando los niños son abusados por la figura masculina, a veces cuesta un poquito más hacer vínculo terapéutico cuando el psicólogo es hombre, o igual las niñas. Entonces ahí hay que jugar, pero en el fondo, bueno, jugar no es la palabra, sino que en el fondo estratégicamente abordarlo, porque uno puede revertir eso y resignificar que no todos los hombres me van a violar, no todos los hombres me van a abusar,
también hay hombres que me van a ayudar. ¿Mm? Y volviendo a este chico, este fue abusado por su padrastro, le provocó tal daño que le generó, pese a que en los niños y adolescentes no se puede precisar un diagnóstico patológico psiquiátrico porque están en desarrollo, pero él ya presentaba una patología psiquiátrica donde se atendió por un psiquiatra X y el psiquiatra lo terminó abusando también. O sea, eso fue terrible. Y ahí es donde uno también reacciona y esto lo hace ver. Yo en mi vida he sido bien kamikaze como profesional. No me importa enfrentarme a quien sea. Me he enfrentado a consejeros técnicos, a profesionales del área de la salud, en donde si veo que hay una situación que está siendo abusiva y agresiva, no me importa nada entrometerme. Pero eso yo no lo silencio y no lo callo. ¿Mm? La persona de tribunal terminó siendo juzgada y se fue presa, y el doctor le hicieron un sumario, pero al menos se dejó ver que probablemente a lo mejor ese niño, nuestro niño, como digo yo, no había sido el único, pero ojalá hubiera sido el último. Por eso uno tiene que callar con estas cosas y estar súper atento. Eso me gustaría un poquito ahí con apoyo de Fernando, tal vez compartir con ustedes en qué tenemos que poner atención, qué tenemos que tener como las antenitas en alerta. Cuando los niños presentan, por ejemplo, conductas de un día para otro, de un tiempo para otro, inesperadas. Cuando pasamos de un niño que es súper introvertido a un niño extrovertido, a un niño callado, a un niño que lo único que quiere es estar encerrado en su pieza, un niño que tiene problemas para dormir, un niño que tiene trastorno del sueño, un niño que despierta en la noche llorando y gritando porque le vienen flashbacks, o sea, imágenes de probablemente episodios de estas agresiones que él pueda estar viviendo. La enuresis o encopresis, cuando se hacen pipí solito, cuando se hacen caca solito, el tema alimenticio, son hartos indicadores que uno debiera estar atento. Ahora, ojo, que no cada uno por sí solo va a significar que un niño está siendo abusado, pero es como para ponernos en alerta, es ponernos atentos, es como para observar. Las que somos mamás sabemos, y papás, como Fernando, hay etapas de la vida del niño en que experimentan con su cuerpo, que se tocan, ¿cierto? Se van conociendo su pene, su vagina, pero hay en otras etapas en las cuales eso no es apropiado y no es normal. Y cuando empiezan a tocarse más de la cuenta y empiezan a masturbarse más de la cuenta, quiere decir que un niño ha sido estimulado sexualmente a temprana edad. Y ahí es donde uno tiene que estar atento. Eso. Hay muchas cosas que uno va aclarando a medida que va escuchando a los profesionales y es fuerte. Ofelia, a ti Pues como sí, activista me imagino que te han llegado muchos casos de violación, claro, muchos casos de abuso. ¿Cómo lo tomas tú como activista por la infancia, tú que defiendes a los niños? ¿Cómo enfrentáis miré, es, tú todo este tema? claro, bueno, primero que nada, cuando existe la denuncia, cuando llega, por ejemplo, una persona a decirte, tengo la sospecha de que, o tengo la certeza de que mi niño fue abusado, entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer nosotros como activistas? Es hacer la denuncia correspondiente a donde corresponde. En este caso, lo mejor es ir directamente a Fiscalía para que Fiscalía ordene a la PDI hacer la investigación correspondiente. Después de esto viene todo un proceso donde se hacen las pericias correspondientes,
donde hay una investigación. Ingrid sabe perfectamente que esto es un tema quizás tedioso, complejo para la víctima, como también para la familia. La familia también se ve perjudicada y tiende a tener problemas, si bien pueden ser emocionales, por el tema del abuso que sufrió el niño. También dentro de la familia se produce un deterioro, perdón, económico, porque tienen que entrar a gastar dinero, tienen que entrar a gastar dinero para... Y aquí hago una acusación, o sea, no una acusación, sino que es como hacer para que se haga un mea culpa dentro del sistema. Porque, ya, pongamos, una persona X de un barrio pobre fue abusado. Llega la denuncia, se hace la investigación y todo se llega a juicio. Soñemos que se hizo juicio. ¿Qué pasa? En este caso, el abusador tiene la posibilidad del abogado, pero la víctima no la tiene. Y tiene que ya entrar a tallar si es que dentro del proceso que existen en cada ciudad, lo que se llaman los abogados de corporación de asistencia judicial, pueden tomar el caso, que muchas veces no se da, o si se da, se los van cambiando, no sigue el conductor, digamos, desde principio a fin. Entonces eso produce nuevamente más deterioro dentro de la familia y produce un deterioro también dentro del niño. ¿Ya? ¿Y qué pasa con ese niño? Al final el niño se encierra en una burbuja o bien explota. Cambia completamente de carácter, se vuelve un niño mal genio, violento, con su entorno, con otros amiguitos, qué sé yo, ¿y qué pasa con eso? Ahí quedamos ahí, a un punto de que intervenga ya otra entidad y diga, ah, no, pues este niñito no está siendo, digamos, contenido por la familia no lo está protegiendo, no está conteniendo a este niño como debería contenerlo, entonces ya entra a tallar quizás, puede que yo sea un poquito, puede que sea exagerada en este sentido de pensarlo así, pero ya viene como el proceso de que, ah, estoy con un pie en el cename, ¿te das cuenta? No sé si será exageración mía, Ingrid, pero lo veo desde ese punto de vista. Ahora tenemos que tomar en consideración que si tienen escasos recursos, no tienen la posibilidad de hacerse un tratamiento psicológico, un tratamiento psiquiátrico, entonces peor la cosa, se produce más el deterioro. Entonces tiene que existir métodos para gente que, te digo yo, que sea de escasos recursos, para ir en ayuda de esa gente, para ir en ayuda para que esos niños, esas niñas o ese adolescente no siga estigmatizando o recordando diariamente el proceso que vivió y que lo ayuden, que lo contengan, pero que lo contengan con ayuda profesional, así como también de su familia, que es muy importante. Lo otro también está dentro el tema de que no te creen. Generalmente, bueno, muchas veces la familia cree y otras veces no cree cuando se trata de familiar que está dentro del hogar o fuera del hogar. No les creen. Y como decías tú, Pati, delante, o si les llegan a creer, ah, es que tú lo provocaste, porque tú andabas con el chorcito, la faldita corta o qué sé yo. Ya, después le creen, perfecto, viene todo un proceso y cuando ya el problema es que creen. La gente externamente, ¿qué pasa? Y lo hemos visto. La gente no cree, no dice, no, si es una persona intachable, si jamás ha cometido ningún delito, yo lo conozco, es un pan de Dios. Uy, mira, mejor ejemplo no puede haber aquí en San Fernando. Recientemente fue condenado un profesor de inglés por abuso sexual de niños menor de 14 años. Ni les cuento yo la cantidad de viudos y viudas que me aparecieron cuando publiqué la foto del mentado tipo. Lo mismo que les acabo de contar a ustedes. No, que es una persona intachable, que le están haciendo daño, un daño terrible a esa familia, a la mamá, al hijo, porque vive con la mamá, tengo entendido. Que no, que la mamá lo hizo. Fíjense, o sea, dense cuenta ustedes hasta dónde llega el grado
de incoherencia de ciertas personas. La mamá acusó, incentivó al niño a que acusara de que el papá lo había violado, porque fue el padre. Acusó de que el niño que el papá lo violó para vengarse porque los había dejado. O sea, ¿en qué mente cabe eso? ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué podemos hacer ante eso? ¿Qué podemos hacer ante eso? Si la sociedad lo está prejuzgando a la mamá y está prejuzgando al niño. Entonces ahí viene todo un sistema de interiorizar a la gente, decirle, señora, usted no sabe cómo son las cosas, usted no vive 24/7 con el fulano, no vive pendiente de las 24 horas para nada. Entonces usted no puede decir, no, es una persona intachable, jamás va a cometer ningún delito. Es lo que decía la Ingrid antes, los curas. ¿Quién diría que los curas son pedófilos? Porque esa es la palabra pedófilo. Hay una mafia al interior de la iglesia increíble. La pedofilia está, pero olvídense, es atroz. Y siguen y siguen y siguen apareciendo casos de curas que nosotros pensábamos que jamás cometerían ningún tipo de delito sexual. El cura Paulito, imagínense ustedes, ¿cuándo iban a pensar ustedes? Caradima, bueno, Caradima ya estaba un poco más alejado de lo que era, digamos, el bullicio público, pero igual. Entonces, así como hay curas, hay médicos, hay profesores, están en todas partes. Y están, como dicen, dentro de la familia, y dentro de la familia hay que poner ojo, hay que poner ojo. Por ejemplo, si un niño, no sé, tiene cierta reticencia de saludar a otro adulto, y la mamá o el papá lo obliga, no, pero es que salúdalo, pues si te están saludando, no comparte con él. Yo soy de la idea de que no hay que obligar a un niño a que salude de beso a otra persona si no quiere. No soy de la idea de que obliguen a ese niño a entablar un tipo de relación, sea dentro de la visita de la persona o externamente. Yo creo que hay que dejarlo que sean ellos, que ellos sientan la necesidad, si les parece bien o si no les parece, pero no obligar. Eso es básicamente, como te digo yo, lo que ocurre dentro del caso del abuso sexual. ¿Se dan cuenta? Desde mi perspectiva como activista, nosotros lo que podemos hacer es acompañar a la familia, a darle acogida, pero más allá de eso no podemos intervenir. Ya, o sea, no podemos intervenir dentro de lo que es el juicio, dentro de todo el proceso, pero sí ayudar emocionalmente a esa familia y brindarle apoyo desde un principio hasta el final. Oye, Esa es mi perspectiva. Nos preguntan acá si nosotros estamos de acuerdo con la pena de muerte para los pedófilos confirmados, para los violadores. A ver, mira, primero que nada hay que tener en consideración que la pena de muerte aquí en Chile no existe. Además, Chile se adhirió al Tratado de Costa Rica, que impide que se vuelva a reinstaurar la pena de muerte. Por lo tanto, la pena de muerte aquí, aunque a nosotros nos encantaría que existiera, porque considero yo que estar, no sé, ahí alimentando a un paria como esto, no va. Deberían de tener un final de acuerdo al delito que cometieron, ¿ya? Y bueno, tenemos que tomar en consideración. Y también me quiero detener con respecto, un poquito me quiero detener aquí en este tema. Las condenas. Y yo creo que Ingrid conmigo ahí va a coincidir conmigo. Las condenas que muchas veces se le dan a estos tipos, por llamarlos de alguna manera, son irrisorias. ¿Ya? Ahora mismo estábamos viendo el caso de un tipo que tenía a cargo un grupo de Sename, no me recuerdo muy bien cómo fue el caso, pero resulta que lo absolvieron de culpa, lo declararon en libertad, digo, por lo típico, por conducta anterior intachable. Y me parece irridículo, porque está bien el compadre,
fue en su minuto declarado inocente, seguro, inocente, fue declarado culpable, pero anteriormente tuvo una conducta intachable. Bueno, y el minuto que comete el delito. O sea, si yo no sé, pues si, es que a eso voy yo. Si un tipo roba y después vuelve a robar, ¿qué pasa? Se va para adentro, ¿cierto? Ahora, si el tipo robó y antes no había robado, igual lo entran, igual lo encarcelan, igual lo condenan y todo. Pero, ¿por qué a los violadores, a los abusadores, no es el mismo procedimiento? Y eso es lo que yo nunca he podido entender de la justicia en Chile. Por qué tiene que ser así? Y las condenas, repito, son irrisorias, te digo yo de repente, 3 años. 3 años de libertad vigilada, o no sé, po, un año con firma mensual, o 2 años, 3 años, 4 años. ¿De qué estamos hablando? O sea, el tipo va a seguir en la calle y va a seguir siendo una amenaza para otros niños. ¿Por qué no? No, ¿por qué no una condena que cumpla reclusión en una cárcel? ¿Por qué tiene que ser con libertad vigilada o con firmas mensuales o con reclusión nocturna? No me cuadra, no, y no, nunca va a terminar de cuadrar eso, porque la justicia aquí en Chile reacciona de esa manera. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es lo que puedo opinar al respecto. Fernando, Dígame. una persona que ha cometido abuso sexual, sea un niño, un adulto, un joven, un adolescente, eh, puede cambiar. Mira, Difícil. es complejo dar una opinión al respecto, porque, por ejemplo, pasa en Sename que existen los programas para agresores sexuales, que es cuando, por ejemplo, un joven o un niño agrede sexualmente a otro niño. Entonces, desde ahí, si tú me lo preguntas, yo apuesto por el cambio, apuesto que efectivamente ese niño está replicando una dinámica de vulneración que a lo mejor le tocó vivir y desde ahí está accediendo de esa manera a otros niños. Y ahí yo sí apuesto por el cambio. Cuando es un adulto que genera una dinámica de vulneración, mi pronóstico es un poco más desalentador. Yo creo que las personas que generan este tipo de violencia hacia otros y de vulneración sexual hacia otros probablemente no cambien o no tengan como un proceso de recuperabilidad. Lo que se intenta hacer muchas veces es como realizar un trabajo, por ejemplo, cuando hay una relación familiar, porque creo que es distinto cuando, por ejemplo, hay una persona que se indica como un pedófilo y que, por ejemplo, ocupa un lugar de poder para desde ahí acceder a niños y generar las vulneraciones. Esa persona está organizando su vida en relación de generar actos de vulneración sexual. Entonces probablemente no se siente culpable, probablemente no va a recapacitar en relación a lo que está haciendo. Pero hay veces en donde, por ejemplo, se da esto al interior de dinámicas familiares y ahí se van haciendo como distinciones, si es un episodio único, si es reiterado, si entonces hay un montón de cosas que yo creo que se tienen que ir evaluando. Yo trato de tener una visión un poco más comprensiva de los fenómenos, entiendo y también me da rabia y es molesto que personas y niños tengan que vivir este tipo de situaciones, pero creo que todo tiene que ir siendo como evaluado y siendo como más comprensivo también. Y por eso cito este ejemplo de los PAS. En el fondo, ¿qué hacemos? Por ejemplo, yo tengo a mi hijo en un colegio. Si él tiene un compañero que vivió una situación de vulneración sexual y replica esa conducta que se llama sexualización traumática con mi hijo, ¿qué hago? ¿Que lo mandan preso? ¿Que lo saquen del colegio? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo actúo frente a ese otro niño que también necesita ser escuchado y contenido? Entonces, creo que igual hay hartos matices que no nos dio, creo, por tiempo ir hablando. Por ejemplo, también esto
de los roles, porque por ejemplo a veces las personas llegan y dicen yo fui al psicólogo de fiscalía y me sentí súper mal, entonces no quiero ir más a un psicólogo, no quiero venir a hablar con usted porque usted es el mismo psicólogo. Y de repente tiene que ver con el rol, porque los roles de los psicólogos en fiscalía es obtener una credibilidad a un relato, es dar su opinión acerca de si un relato es creíble o no es creíble para que sea una investigación. En cambio, desde la vereda terapéutica, lo que nosotros hacemos es dar credibilidad absoluta. Partimos de la base de la credibilidad. Entonces, la forma en que preguntamos va a ser distinta porque a mí no me interesa saber o tener criterios para decir esto ocurrió, esto no ocurrió. A mí lo que me interesa es que ese niño hable de lo que pasó y poder darle una respuesta que lo ayude a resignificar la experiencia, no revictimizarlo preguntándole 20 veces para ver si es verdad o no es verdad. Entonces hay hartas cosas, hay hartos temas que quizás por una segunda patita se podrían ir profundizando y se podrían ir viendo. Por ejemplo, también esto que señalaba Ofelia del Sename. Sename no es santo de mi devoción, pero trabajo para el Sename y también se, ahí también creo que se tienen que ir haciendo evaluaciones caso a caso, porque muchas veces llegan familias que tienen que acceder al sistema público Sename para hacer un proceso terapéutico y esas familias en general funcionan bien, pero vivieron una situación de vulneración sexual. Y muchas veces ese caso sí se judicializa, pero no se toman medidas proteccionales o cautelares hacia los padres. Y se logra hacer un trabajo y la familia contiene y se potencian los recursos y ahí la pega que hacen los trabajadores sociales es inmensa. Entonces, se logra hacer, pero también nos pasa a veces que hay familias que llega porque el niño, por ejemplo, devela en el colegio que vivió una situación de vulneración, pero cuando empezamos a hacer un proceso con esas familias nos damos cuenta de que hay múltiples factores vulneratorios. Sí, vivió la situación de vulneración, pero también le pegan, también lo dejan sin comer, también no lo mandan a trabajar, también esa mamá sabiendo o ese papá sabiendo que no puede tener el niño contacto porque hay una medida cautelar que lo prohíbe con tal persona porque su agresor expone al niño, lleva al niño donde el agresor, no logra comprender el daño que eso puede generar y por ende de alguna manera eh, se llega a institucionalizar a esos niños o a cambiar al cuidador o de alguna manera empezar a generar una situación conflictiva con esa madre o con ese familiar. Ingrid, ya estamos en la hora de terminar ya. ¿Algún consejo para la gente que está enfrentando estos problemas, sobre todo ahora que todo esto ha ido creciendo también por el tema de la cuarentena, el estar todos encerrados y muchos niños están con potenciales víctimas también en estos momentos, entonces eso también es angustiante y por eso quisimos abordar este tema que es tan delicado y que para muchos es muy doloroso. Para mí igual fue complejo hacer este tema porque hay sentimientos involucrados, lamentablemente. Pero algún consejo para la gente, dónde tiene que ir a denunciar, qué es lo que tiene que hacer. Y después le vamos a pedir obviamente también a nuestro psicólogo que nos dé algunos tips como para darnos cuenta cuándo nuestros niños pueden estar en peligro. Ingrid, Darte a ti tu testimonio, ¿cierto? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ya. No te desea como agradecerte a ti tu testimonio. Yo creo que, aunque tú no lo creas, parte de los distintos psicólogos en el cual hiciste hacer una terapia. ¿No me escuchas? ¿Se Sí se escucha? escucha, Ingrid. Se escucha. Sí. Te escuchamos, Ingrid.
Pati, bueno, decirte que el hecho de que tú ya lo hayas hablado y enfrentado en esta asamblea, ya es preparatorio para ti. Y esa es una fortaleza tuya. Y de esa fortaleza tú también te tienes que agarrar. Como la fortaleza a la cual yo convoco a que cada persona, que cada niño, niña, adolescente que esté enfrentando una situación en esta temática, sea capaz justamente de hacer esfuerzos para no callar, para poder contar lo que les pasa, para poder acercarse a aquella persona con la cual tengan más confianza, que les dé seguridad, que se sientan protegidos y poder pedir ayuda. Si no lo tienen así, acudir a las instituciones que sí debieran escucharlo, que hacer la denuncia en Investigación de Chile, y Carabineros de Chile y directamente en la Fiscalía también. Yo los invito a no callar esto y a denunciarlo. Y obviamente a la familia a estar atentos con sus niños, a no validar ciertas conductas que a veces se tienden a normalizar dentro de la familia. Se tiende a normalizar que el abuelo, que el papá, que el padrastro, que el tío acaricie, haga cariño a los niños en zonas donde no los deben tocar. No deben tocar sus partes íntimas y no pueden tener conductas que son inapropiadas para un niño, de un adulto hacia un niño, ¿ya? Y quisiera poco también aclarar o aportar, de acuerdo a lo que decía Ofelia delante, que claramente existe una brecha importante en términos socioeconómicos en nuestro país, que efectivamente hay niños, niñas, adolescentes y familias que tienen mayor poder adquisitivo y pueden adquirir a terapias particulares, pero hay otros que definitivamente no. Y desafortunadamente lo que hay, y ahí comparto también con Fernando, que los únicos programas que pueden aportar y ayudar a estos niños son del Estado y son de Sename. Sename es quien vela por todos los programas que trabajan a nivel de infancia. Por lo tanto, esas son las respuestas que hay. Pero hay que conocer la red, hay que ver dónde golpear las puertas. Por ejemplo, en los programas especializados como los PRM, dentro de los equipos multidisciplinarios hay también abogados. Los abogados pueden asesorar y apoyar en términos legales en el área proteccional. Y en fiscalía también se puede pedir el apoyo a programas jurídicos, que lamentablemente, Ofelia, también son de Sename, pero son programas, son los PDJUT que se llaman, que tú les derivas el caso y ellos designan un abogado para los niños, para el área penal. Y esos abogados son gratuitos, no les sale ningún costo a la familia. Porque la corporación judicial, como bien dices tú, sí, efectivamente, como son abogados egresados, no aún titulados, hay mucha rotación. Pero en estos programas hay abogados que ya están titulados. Entonces, es cosa de ampliar la red, de consultar. Yo voy a quedar a disposición de ustedes si en algo puedo servirles más adelante, ya sea para orientarlos o para compartir desde lo que conozco de la red. Voy a estar ahí a disposición de ustedes. Pero existen puertas. Existe de hecho ahora otro programa que se llama el programa Mis Amigos, que es que es del Ministerio del Interior, donde hay equipos multidisciplinarios, psicólogos, asistentes sociales y abogados que se hacen parte en las causas de los niños. Y están los curadores al ítem, ¿ya? Que son abogados. Los curadores son como los apoderados abogados de los niños, que se les designa ya sea porque el tribunal lo solicita o las partes lo solicitan, en este caso las familias, que es importante ahí que tengan conocimiento de que eso existe, ¿ya?
Y no sé, Pati, si puedo porque para este día yo tenía una propuesta que hacerles, lamentablemente no la pudimos mostrar, pero les quiero invitar a modo de reflexión también para ustedes a ver dos videos. Uno que se llama, es un corto de abuso sexual infantil, que es Tejiendo telarañas, la pueden buscar en YouTube, que es el fiel reflejo de una situación de abuso que a veces nosotros no vemos, que se nos puede pasar por alto, pero muestra todos los indicadores en los cuales podemos nosotros estar atentos. Los invito a que busquen ese video. Dura como 10 minutos, no es tan largo. Se llama Corto Abuso Sexual Infantil, la telaraña del elefante. Pero si ponen Corto Abuso Sexual Infantil les va a aparecer, ¿ya? Y el otro que me gustaría que también lo escucharan y lo vieran, porque a veces uno, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me pasó cuando yo quedé embarazada de mi primer hijo. Es como que yo salía a la calle y todo el mundo estaba embarazado. Antes de eso me pasaba desapercibida las embarazadas, ni siquiera me fijaba. Bueno, cuando hablamos de estas temáticas también, a veces pasamos por alto y no vemos. Lo podemos tener aquí enfrente y no vemos. Y probablemente después de esta conversación y de estos videos que ustedes vean, van a estar más atentos, van a estar con las antenitas más paradas. Y a lo mejor alguno de ustedes hasta lo ha visto y lo ha bailado. Me refiero a la canción Con el apagón de Yuri. ¿La han escuchado alguna vez? Que uno la escucha y es como, con el apagón, ¿qué cosas suceden? Bueno, no canto muy bonito, pero es algo así. Y es súper contagioso, es como que, uy, a uno le dan ganas de moverse. Pero los invito a que vean el video y escuchen la letra. Y se van a acordar de mí. Tiene directa relación con lo que hemos estado hablando en todo este rato. Bueno, y en fin, les puedo dar muchos otros videos, muchas otras canciones, pero esos dos me gustaría que pudiesen darse el tiempo y poder verlos y escucharlos. Eso. Los vamos a buscar y los vamos a subir a nuestra página para que los amigos también lo puedan ver. Fernando, lo que te preguntaba hace un rato. No te escucho, y Pati. lo otro, ¿no se escucha? Yo te escucho. Sí. Lo otro que quería preguntarte, ¿qué tan bueno es que nosotros a nuestros hijos, a los más chiquitos, les digamos, nadie te tiene que tocar y tú no tienes que tocar a nadie? Porque, por ejemplo, yo soy súper desconfiada. Entonces yo a mi hijo desde muy chiquito les digo, a ti nadie te tiene que tocar el poto, nadie te tiene que tocar la vagina. Y a mi hija, cuando era chiquita, le decía, y tú no le tienes que tocar el pene a nadie. Y a mi hijo, pese que es autista y todo el tema, también le digo lo mismo. Así que tan bueno es que uno o a qué edad es conveniente que uno le empiece a recalcar el que nadie lo tiene que tocar. Sí. Bueno, en relación a los tips o consecuencia o a qué tendría uno que poner ojo, yo creo que, al menos para mí, estoy hablando desde lo que yo he visto, el único indicador que puede dar cuenta de que existe una vulneración sexual es que el niño tenga un conocimiento que no es adecuado para su edad. Si un niño habla de un tema sexual, es porque vio algo, porque vivió algo o porque alguien le dijo algo. No se le ocurrió de manera espontánea. Entonces, si notamos que uno de nuestros niños o hijo o alguna persona, niño que esté como cercano a nosotros, tiene un conocimiento sexual que no es adecuado, puede ser un indicador de que ha sido víctima de una vulneración sexual. Todos los otros indicadores, por ejemplo, la enuresis, que es cuando se vuelven a orinar, la encopresis, que es cuando se defecan, trastornos en el sueño, todo eso puede tener que ver con otros estresores emocionales. Por ejemplo, un cambio de casa puede hacer que un niño retroceda.
que la separación de los padres puede hacer que un niño retroceda. Un temblor puede hacer que un niño retroceda. El estar confinado, ahora cuarentena, puede hacer que un niño retroceda. El único indicador que yo me he dado cuenta que siempre tiene que ver con que están viviendo una situación de vulneración es que tengan un conocimiento sexual inadecuado, como decía Ingrid, por ejemplo, la masturbación compulsiva, que ya uno se da cuenta de que no es un juego exploratorio, no es algo, una exploración sana, que tiene que ver ya, hay niños que incluso llegan a romperse los genitales de tanto que se tocan. Entonces ahí uno ya está ante una conducta que no es sana y ahí uno ya tiene que poner ojo. Todo lo otro, como les digo, creo que pueden darse y deberse a otras manifestaciones o a otras crisis que puedan ser esperables en la vida. Lo comento porque una vez me tocó hacer una educación en un colegio y hicimos la educación, dimos todos los tips y después las profesoras nos estaban llamando que casi todos los niños que habían sido víctimas de vulneración porque tenían muchas de esas características. Entonces era como, chuta, ¿cómo hacemos que puedan hilar un poco más fino para poder entender cuándo sí, cuándo no, cuándo se debe una vulneración y cuándo no? Entonces, aclarar eso. Y la última pregunta no me recuerdo qué me hiciste. ¿Me la podéis volver a repetir, por favor? No te escucho. Ahora sí, ¿a Ahí qué sí. edad es conveniente empezar a decirle a nuestros niños que nadie los tiene que tocar, que nadie le puede tocar? No, yo soy, no soy súper abierta con mi hijo. Nadie te puede tocar el poto, nadie te puede tocar la vagina, tú no le tienes que tocar el pene a nadie. ¿A qué edad? Como para Eso no traumarlo, porque ahí me decían que los iba a traumar. yo creo que eso es algo que se puede realizar siempre. Creo que es parte de la educación. Hay mucho material que lamentablemente los psicólogos no compartimos mucho, pero hay harto material, por ejemplo, toques buenos, toques malos, los secretos buenos, los secretos malos, las partes privadas, en el fondo, para que los niños vayan tomando conciencia y eso lo que hace es que si es que ocurre una situación de vulneración, el niño puede hablar, porque de alguna manera ya está educado en que hay partes del cuerpo que son privadas y que puede poner un límite. Obviamente un niño no le puede poner un límite a un adulto, eso estamos claros. Cuando si un adulto quiere agredir a un niño, no podemos responsabilizar al niño de protegerse, ahí el adulto es el responsable y el adulto es el único culpable de la situación. Por más que le hayamos leído 20.000 cuentos al niño de que no tenía, que tenía partes privadas, es el adulto el responsable. Pero lo que hace que un niño esté educado en términos sexuales es que cuando ocurre alguna situación de vulneración, el niño va a abrir de inmediatamente la situación, va a develar de manera inmediata la situación y no se va a silenciar. ¿Por qué? Porque si el niño no sabe qué está ocurriendo, probablemente no va a atreverse a hablar, le va a dar vergüenza. Muchas veces también esto es algo que suelen preguntarme muchas veces las mamás también, porque las zonas genitales son zonas erógenas, entonces muchas veces al ser estimuladas los niños también pueden sentir algún tipo de placer y por eso después continúan perpetuando eso y se siguen tocando, porque es placentero. Entonces, como hacer una distinción también en eso, es como educar, saber cuándo algo es adaptativo a la edad del niño, cuándo no, que los niños sepan, que tengan la confianza de poder explorar. También el tema sexual es muy tabú. En muchas familias no se habla de sexualidad, entonces cuando ocurre algo sexual, si no tengo la costumbre de hablarlo, ¿cómo lo hago? O sea, ni siquiera se instala el tema de la sexualidad y cuando ocurre algo, ¿por qué lo voy a hablar si nunca lo he hablado? Nunca ha estado este tema en mi familia. Entonces esa es la invitación es a educar sexualmente, enseñarle a los niños y yo creo que es súper acertado lo que comentas que hacías tú en el fondo, de ir educando y ir compartiendo con tu hijo acerca de su cuerpo y es una forma de protegerlo. Bueno, vamos a darle las gracias a nuestros profesionales. Nos pasamos de nuevo. Se supone que el programa iba a ser de una hora y siempre nos pasamos. Darle las gracias a Fernando, a Ingrid, a Lanita,
darle las gracias también a los amigos de la página de Trabajadores Sociales y Psicólogos Voluntarios de la sexta región, que nos están apoyando con el programa y nos apoyan con profesionales también, y muchas veces también nos van orientando de cómo abordar los temas de mejor manera. Así que, chiquillos, muchas gracias, se pasaron. Ofelia, ¿te quieres Palabras despedir? al cierre. Nuevamente agradecer a Fernando, a Ingrid y por supuesto a nuestra regalona Anita por su paciencia. Nuevamente nos pasamos, Anita, perdón. Y esperamos contar con una buena audiencia el próximo viernes. Un tema que viene como anillo al dedo para Anita, porque vamos a hablar acerca de cómo afecta este tema del COVID a los niños con discapacidad auditiva. Así que va a ser un programa dedicado a nuestros amigos de la comunidad sorda. Un poquito olvidado por todos los amigos que están haciendo transmisiones en vivo últimamente. Pero como nosotros nos gusta ser inclusivos, no solamente de palabras, sino que de hechos, invitamos a la Anita para que lo hiciera asertivo para nuestros amigos de la comunidad sorda. Buenas noches a los 5. Somos 5, me incluyo. Fernando. Que estén muy bien, que tengan un buen descanso y nos estaremos viendo prontamente. Nuevamente, gracias, chiquillos. Fernando, un placer. Ingrid, lo mismo. Y nos vemos con Anita el viernes y con Pati igual. Que descansen, buenas noches. ¿Te quieres despedir? Sí, no, muchas gracias por la invitación. Un agrado compartir con ustedes, así que feliz, se me pasa volando la hora y media que llevamos, así que genial. Y sigan con esta iniciativa, es súper bueno que se puedan instalar las temáticas, porque en la medida que se instalan, se hacen visibles, y si se hacen visibles, podemos actuar. Así que súper y agradecido por la invitación. Gracias a ti, Fernando, por apoyarnos y por estar colaborando con nosotros. Ingrid. Bueno, una vez más reiterar los agradecimientos, un gusto haberlos conocido, fue un placer compartir este espacio con ustedes, también desde el profesionalismo y experiencia de Fernando, que siempre es retroalimentativo, retroalimenta, digamos, el escuchar a otros. Yo creo que ahí uno construye en conjunto. Sigan adelante. Creo que justamente ustedes como activistas de la infancia pueden generar que el sistema se movilice, que los tribunales funcionen de mejor manera, que las respuestas del Estado sean las más indicadas y apropiadas, que las políticas de infancia aterricen a una realidad y no queden en el escritorio, y que las leyes también se revisen. Efectivamente, hay sentencias absurdas. De hecho, en nuestro país sigue teniendo más condena a una persona que se roba una gallina que un agresor sexual. Entonces, esas cosas incomprensibles, pero lamentablemente están en la legislación chilena, en la ley chilena, y las leyes chilenas las aplican personas que a veces tienen criterios y otras personas tienen descriterios. Así que me sumo al esfuerzo de ustedes, los felicito por las grandes personas que son, y seguir movilizándose, seguir actuando y seguir trabajando por nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias, Ingrid. Anita, ¿te quieres despedir? Hay que activar el micrófono. Sí, lo activé. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí. Bueno, es difícil hablar después de interpretar más de 1 hora y media.
porque no está concentrada en la interpretación. Pero también doy una vez más las gracias por incluir a una comunidad que está súper segregada aquí en Chile, que muy pocas veces tienen acceso a todo tipo de información, y me parece súper importante que sobre todo en este programa y en esta temática que se conversó, la comunidad sorda tenga acceso a esta información, y porque la comunidad sorda también sufre todo esto, abuso sexual, violación. Imagínense ustedes lo difícil que es para las personas sordas denunciar primero. Quieren denunciar y llegan a algún lugar, a PDI, a una comisaría, y las personas no tienen las herramientas comunicativas para entenderle lo que esa persona quiere comunicar. Entonces ahí hay una barrera más, la dificultad que se les presenta y las barreras que se le presentan cuando llega la instancia en que esta persona sorda decide denunciar. Ahí hay doble vulneración de derechos. Y es súper difícil, y una realidad que también vive, más de lo habitual, más de lo que nosotros lo imaginamos. Me gustaría que esto lo hablara y lo evidenciara una persona sorda, porque yo no soy quien. En realidad ellos siempre piden que sean ellos los que cuenten y que evidencien este tipo de necesidades. Pero ya existirá la posibilidad en que se pueda invitar a alguna persona sorda y cuente las barreras que tiene en todos los aspectos de su vida. Así que eso, agradecida de que hayan determinado que este sea un programa inclusivo, en donde la comunidad sorda también se pueda interiorizar de estos temas. Eso. Gracias, Anita. Y el programa del viernes para justamente para la comunidad sorda y que ellos se puedan integrar de mejor forma también a todo lo que está pasando. Así somos parte de este mundo y esto nos afecta a todos. Sí. Ahí va a haber un que, representante el día viernes de la comunidad sorda. Sí. Así que nada, pues Así que chiquillos, eso, darle las gracias. buenas noches. Darle las gracias por acompañarnos, por creer en este proyecto. Darle las gracias también a toda la gente que nos acompañó a través del Facebook, a todas las preguntas que hicieron, que sé que no las contestamos todas, pero el tema da para largo. Y nada, pues un tema súper fuerte. Y yo creo que todos hicimos un esfuerzo por tratar de ser lo más profesional posible. Así que gracias, chicos. De verdad, muchas gracias por apoyar y por responder a la gente sus dudas, sus inquietudes. ¿Ofe? Sí, ya que estábamos hablando de nuestros amigos trabajadores sociales y psicólogos voluntarios, decirles que ellos están entregando una asesoría gratuita para cualquier tipo de consulta que deseen hacer o trámite que deseen hacer a su vez. Y decirle a la Anita que el próximo viernes vamos a contar con un compañero de la comunidad, con Luis. Está invitado a este programa que vamos a tener, junto contigo. Obvio. Son nuestras estrellas. Dedicado Mis exclusivamente a ellos. estrellas, como dice por ahí un youtuber. Ya, chicos, darle las gracias y será hasta el Adiós. viernes si Dios quiere. Así que buenas noches. Buenas noches, que estén bien.